Bueno, el tema de Ecuador es un tema muy complejo y conviene remontarse un poco al pasado para ubicarse en el contexto, cómo evolucionó en el contexto local Ecuador. En realidad tuvo un gran organizador político en los comienzos de la historia del Partido Liberal. Hay que decir que el Partido Liberal hasta mediados del siglo XX era en realidad un partido progresista que se enfrentaba al partido de los ultracatólicos y de los ultramontanos, que eran los retardatarios. Luego fue evolucionando cuando se transformó en neoliberalismo y comenzó a ser absolutamente retardatario y perjudicial para las sociedades que lo adoptaban, este sistema. Tuvo un primer organizador político brillante, Eloy Alfaro, que tuvo, antes que Valle y Ordóñez en Uruguay, tuvo iniciativas políticas como el divorcio, como la educación laica, popular y gratuita, y muchas también en cuanto a la jornada laboral de 8 horas, iniciativas que pocos años después va a tomar Valle y Ordóñez durante su gobierno. Esto fue entre 1895 y 1901, y Valle y Ordóñez fue alrededor de 1911 o 12 en el Uruguay. Por ahí. Sí, exactamente. Bueno, Eloy Alfaro, luego hubo una serie de gobiernos de derecha, y hay que decir que también una serie de dictaduras que van desde el 69 al 79, pero por suerte podríamos llamarlas dictablandas, porque no fueron del tenor que fueron en nuestra región por culpa del Plan Cóndor, que fueron realmente terrorismos de Estado absolutamente aniquiladores de grandes masas de la población. Después de este momento se inicia un gobierno neoliberal que era de una economía empresarial, se lo puedo llamar así, que fue desde todo punto de vista terrible para el Ecuador, porque culminó en el 2000 con la dolarización de la economía. Eso fue sangriento lo que ocurrió. 80% de los ahorristas pequeños ahorristas perdieron todos sus ahorros, algo similar a lo del 2001 en la Argentina. No hubo un estallido social tan fuerte como lo hubo en la Argentina, pero sí una decadencia económica, un default todo tan fuerte que Yamil Mahood, que era el presidente en aquel momento, tuvo que renunciar. Luego, en el 2007, ganó las elecciones Rafael Correa, y ahí el destino de Ecuador cambió 180 grados. La única gran dificultad que tuvo Correa, que es un gran economista, fue justamente el hecho de que la economía estaba dolarizada y se vio enfrentado a una serie de problemas derivados de ese hecho, porque la economía dolarizada hace que los únicos beneficiarios sean los bancos, en realidad, y que los grandes perjudicados sean las grandes masas populares, justamente. Gracias a su gran capacidad en el campo de la economía, Correa pudo administrar esta época muy bien. Hizo una nueva constitución. Hubo 3 constituciones en este periodo del que hablamos antes. Es verdad. Pero la constitución de Correa fue una excelente constitución que habla además del sumaz causaigo, el buen vivir para los indígenas, aunque no supo administrar bien algunos aspectos culturales del indigenismo en en Ecuador. Ecuador tiene la universidad indígena más importante del mundo. Del continente, ¿eh? Creo que del mundo. Ah, ¿sí? Creo que del mundo. Mire usted. Además, no está organizada de la manera en que están organizadas, por supuesto, las universidades tradicionales. Se enfrenta al mismo tipo de problemas y al mismo tipo de formas diversas de evaluación. Como paralelamente a esta magnífica, el que habla muy bien de ella es Boaventura de Sousa Santos, en que admira concretamente en su libro Las Universidades Populares del siglo XXI, analiza este fenómeno con gran interés, porque es muy particular
la forma en que han traducido las distintas ciencias clásicas o las distintas fórmulas clásicas de, por ejemplo, las artes del fuego, todo lo que tiene que ver con la cerámica o hasta la arquitectura inclusive. Después hay artes del agua, hay distintas artes que son en realidad distintas fórmulas de la ciencia, de la sociedad, etcétera. Como en ese momento... Perdóneme, sí. O sea, ahora me acordé, García Lineras, cuando la descubrió, sí, se ve que hizo una visita, sí, que creo que fue invitado él a dar una charla. Él quedó conmovido. Muy conmovido. Quedó conmovido y dijo el compromiso que había de los estudiantes hacia la universidad. Así es. Tanto es así que en la época de Evo Morales también se programó una universidad indígena con las mismas características que quedaba cerca de Oruro. Muy interesante, que luego tenían el campo y todo el campus, después aprovecharon el golpe de Estado para cambiar y hacer una cancha de fútbol, y después ya no le podían sacar la cancha de fútbol a los chicos. Bueno, entonces no se pudo concretar esta universidad. Yo tengo todo el reglamento y todo eso, que es muy interesante, si a alguien le interesa se lo puedo enviar, pero no se pudo concretar la Universidad Boliviana. En Ecuador, justamente en el momento en que accede al gobierno Correa, había otro problema terrible, y era las falsas universidades generadas por el neoliberalismo, que eran hay que decir que hasta incluso en la Argentina hay muchas de esas donde los títulos se compran directamente. Decidió hacer, y además también hacían una especie de estafas internacionales, porque daban títulos internacionales en esas universidades por internet, etcétera. Entonces decidió terminar con esas universidades, cosa que fue buena, y trató de imponerle a la Universidad Indígena una currícula que fuera inmediatamente aceptada digamos que fuera igual a la de las universidades tradicionales. Bueno, para ir al tema concreto de lo que está pasando ahora, esto era un poco para hacer historia de esto. No, pero está muy bien, está muy bien, porque generalmente las cosas se ponen fuera de contexto. Entonces no se sabe cómo es esto, porque cuando conversé con algunos amigos de que íbamos a hablar de Ecuador, todo el mundo preguntaba de aquellos que no están en el día a día, ¿no? Sí. Esto pasó el viernes a la noche. ¿Cómo es posible que le van a hacer el juicio político al presidente y el tipo decide disolver el Parlamento? ¿Lo puede hacer eso? Bueno, la gente conmovida, ¿no? Y sí, curiosamente la constitución de nuestro amigo Correa, a quien admiramos mucho, permite eso que se llama muerte cruzada. Exacto. Que es un término típicamente de Ecuador. Es únicamente de Ecuador. Exactamente. Para que la constitución correísta, vamos a llamarla así, dice lo siguiente, que si se dan tres problemas concretos, que uno puede ser que el Congreso no siga las líneas constitucionales indicadas, o que el Congreso decida impedir el plan de desarrollo económico social. Y la última es que no es el Congreso, en realidad se llama la Asamblea, porque se llaman asambleístas en Ecuador los integrantes del Congreso. O la última, que fue la que quiso adoptar Lasso, es que la Asamblea, el país, atravesara una fuerte crisis político-social. Entonces, cosa que no es verdad. Él tomó, como las otras, era imposible asimilarse a las otras causas, porque la Asamblea se comportó de una manera impecable. Le ganó, por supuesto, el correísmo en las últimas elecciones ampliamente. Le pegó una paliza terrible, absoluta, pero no había ni un estallido social, ni la Asamblea había... No se daban ninguna de las tres condiciones. Ninguna de las tres condiciones, pero él decidió adoptar una de las tres condiciones,
elecciones, que era justamente la del estallido social, que no se verificó en ningún momento. El correísmo trató de decir que no, porque el juicio político hubiera seguido y hubiera sido destituido, pero ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Y por eso grandes masas de la población aceptaron la muerte cruzada y no se hizo ninguna manifestación, que se está obligado a irse rápidamente. En caso de muerte cruzada, el presidente es sustituido rápidamente, ya va a haber elecciones en agosto, por ejemplo. Entonces eso permite un cambio más rápido, pero esto se enfrenta a algo muy peligroso, y es que en este momento Lasso es como un dictador absoluto y total, y hace lo que quiere. Tal cual. Entonces está a golpes de decretazos, está justamente haciendo un ajuste absolutamente insoportable ya en una semana para la población, aumentos de todo tipo, leyes en cuanto a las jubilación y en fin, todo tipo. Él tomó una decisión de romper el diálogo en forma unilateral y largarse por este lado. Absolutamente, bueno, pero eso... Se consiguió una banda que lo acompañe. Se consiguió una banda, claro, que es la que lo acompaña en la conferencia de prensa. Claro. Allí, el Partido Socialdemócrata Cristiano, que ahora inventó un candidato que no viene de la política. Como si fuera algo novedoso, ¿no? Sí, eso que los candidatos que no vienen de la política siempre son terroríficos. Fue lo que pasó en Guatemala con Jimmy Morales, bueno, en fin, en todos lados. Zelensky en Ucrania. Claro, nos tendríamos que preguntar dónde no pasó. Exactamente. ¿No? Porque podemos decir el payaso, el de... Bueno, un payaso Ucrania, asesino, ¿no? Sí. El de Ucrania, ¿no? Siniestro. Ese tampoco pertenecía a la política. Claro. Y mirá lo que es. Sí. Bueno, pero en realidad en Ecuador esto es mínimo, pero después va a haber que remar, el que gane las elecciones en agosto va a tener que remar para sacarse de encima todos los siniestros decretos leyes. Porque algo difícil, va a ser muy difícil, y además hay otra parte, Panchacuti, que es son los falsos indígenas, porque Leónidas Issa, que es la CONAIE, la Comisión Indígena. Claro, que hemos hablado largamente en el programa. Es una maravilla, fue quien llevó adelante la huelga contra lideró la huelga contra el aumento de los carburantes. De los hidrocarburos. De los hidrocarburos, y de la energía en general. Claro, quedó reflejado en los trabajadores del campo que no podían trasladar su cosecha a las ciudades porque era un disparate lo que valía el combustible, ¿no? Y Leónidas Issa, que es una maravilla, que es el presidente de la Comisión Nacional Indígena de Ecuador, él tiene una posición totalmente, solidaria con el grupo que quería exigirle llevar a los últimos términos el juicio político de Lasso y que se fuera ominosamente, no siniestramente, tal como le correspondía a él. Pero esto no ha pasado. Veremos cómo evoluciona la situación hacia el mes de agosto, que es cuando esperemos que no siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Esperemos que haya elecciones. Sí, y que sean libres. Sí, bueno, él no tiene... Ahí sí, me imagino que en el caso de que decida impedir las elecciones va a haber un estallido brutal social. Sí, hay según la información, dicen que algunos movimientos sociales y sobre todo campesinos están planteando ahora, en este momento, desconocer algunas resoluciones. Claro. De no ir a las elecciones con estas resoluciones que está mandando, porque no tiene poder. Sí, porque está muy cuestionado. No tiene ningún poder, eso es verdad. El poder que tiene es mínimo, es este grupo, porque además es todo cierto, se comprobó el juicio político, bueno, un poco con lo que pasa el juicio de la Corte acá en Argentina, que todas las cosas que de las cuales se le acusa se comprobó que eran verdad, todos los testigos, todos los papeles, todas las declaraciones, o sea que
que Lasso es un corrupto, actuó en favor de su peculio personal y en contra de los intereses del Estado. Todo eso. Vínculos muy fuertes con el narcotráfico. Absolutamente. Que no lo puede negar. No lo puede negar. Está aprobado, claro, por donde se lo mire. Probado, claro, por propio y extraño. Así es. Porque hay que decir que algunos socios de él se bajaron y se corrieron. Sí, ¿no? sí. Es lo que decir, el hecho de esto de la muerte cruzada, si el juicio sigue adelante, él es absolutamente, sabe muy bien lo que le va a pasar. Exacto. Va a ser destituido, le van a sacar todo lo que robó. Tiene millones de dólares en paraísos fiscales, pero muy probablemente se tenga que ir de Ecuador y dejar sus negociados en Ecuador. Claramente. Y eso es lo que trata de evitar, y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Hasta ahora es un gran interrogante. Esperemos que deje de actuar de esta manera, a decretazo puro, porque esto puede comprometer de tal manera la economía de Ecuador que sea muy difícil, incluso si en principio en estas elecciones no puede participar Correa, pero muy probablemente después sí pueda participar en elecciones para el 2025, ya pueda participar en elecciones, y él es un gran economista y todo el mundo confía en que pueda sacar, así como lo hizo en el 2007 y fue reelegido, y bueno, y también había sido reelegido el correísmo, pero la traición de Lenín Moreno fue la que hundió definitivamente el país. Totalmente. Bueno, eso creo que a grandes rasgos. No sé si quieren saber algo más, pregunten.